Entonces, la forma en que inicialmente nos gustaría proceder es esta, cuando tenemos un caso como este ya. Yo voy a factorar esto si es que es factorable, ¿sí? Si no es factorable, completo el cuadrado. Vean qué es completar el cuadrado, ¿ya? Entonces, en los videos. Entonces, el rato que factoro esto, lo que debería hacer es, como es una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Pongo el x aquí, pongo aquí más, aquí pongo 2, pongo el x de acá, aquí pongo menos y pongo el 2, porque cuando tengo una diferencia de cuadrados, lo que debo hacer, miren, ¿a qué me refiero con diferencia de cuadrados? Aquí tengo dos términos donde el uno está al cuadrado y el otro está al cuadrado y están mediados por el menos. Entonces, eso se factora poniendo en dos paréntesis, donde en cada paréntesis van a ir los mismos dos términos. ¿Cuáles son esos términos? La raíz del primero de aquí y la raíz de este de acá. Entonces, la raíz de x al cuadrado es x, la raíz de 4 es 2. Esos dos términos van aquí, van acá, y en el medio de esos términos que van en los paréntesis que ya están factorados, pongo el más y de ahí pongo, digamos, el menos, ¿sí? Ya, entonces tengo esto de aquí. Ahora la cosa es que, ¿cómo despejo esto? O sea, porque yo necesito despejar necesito despejar la x, ¿no es cierto? Entonces lo que yo les he dicho es que aquí vamos a hacer una tabla ya. ¿Por qué? Por lo siguiente, a ver, primero que nada, si están de acuerdo con la factorización que hice ahorita. Michael, ya que estás con el micrófono prendido, a ver, dime. Sí, Es, sí, perdón, sí, 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 entendió. ya, Sí, pero sí estoy haciendo bien el factoreo aquí, ¿no? sí está bien. Sí, está bien. Bien, así es. Ya. Entonces, digamos, um, este proceso, digamos, hubiera podido ser mejor si yo tenía más bien el cero en este lado, ¿ya? Y aquí se va a ver el por qué. Entonces, sí, nosotros tenemos que factorar esto, pero nos gustaría factorar cuando ya tengamos el cero en este lado, ¿sí? En un lado de la desigualdad. Eso es lo que nos gustaría. Entonces, digamos, a pesar de que está bien factorado esta parte en particular, pero, digamos, no tengo yo el cero en este lado, ¿sí? Entonces, para que tener cero en este lado, voy a cambiar el ejercicio. Voy a ponerle aquí el cero, ¿ya? Solamente porque, por obra didáctica, sí, para mostrar cuál sería el método, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos gustaría tener el cero en un lado? Esa es la cuestión ahorita que nos gustaría preguntarnos. O sea, ¿por qué, digamos, aquí hice trampa y quité este número y le puse aquí el cero, ¿ya? Sí puedo resolver con el 3 aquí, solo que ahorita por acto didáctico es mejor ver cuando está el cero, ¿ya? Pero ¿por qué nos gustaría tener el cero? Es la cosa. La cosa es que cuando yo tengo algo que es menor que cero, lo que me está diciendo es que todo lo de aquí es negativo, ¿sí? Y lo que y mi trabajo ahí, el acto de despejar los valores de X sería ver cuáles valores de X hacen que este producto sea negativo. Y ahí es más fácil trabajar, ¿sí? Ya, entonces, miren, la cosa es que este de aquí es un polinomio lineal y la cosa de acá es un polinomio lineal. Cuando este polinomio, cuando lo que está acá dentro del paréntesis resulte ser positivo, la única forma en que el producto de esto con esto sea negativo es si es que esto de acá es negativo. Es decir, ¿de qué formas logro que todo lo que está a la izquierda sea negativo? Hay dos formas que yo puedo llegar a obtener que todo lo que está a la izquierda sea negativo. Cuando esto de aquí es positivo y cuando esto de aquí es negativo, es una forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el número que yo obtengo al resolver este paréntesis es positivo y el número que yo obtengo al resolver este paréntesis es negativo, entonces yo multiplico algo positivo con algo negativo y la totalidad del resultado final me va a resultar siendo negativo, ¿sí? Entonces lo primero que pienso es que ¿qué debe suceder para que en efecto alguna cosa multiplicada por otra sea negativa? Lo que yo necesito es que pase esto, ¿sí? O también lo que yo necesitaría que pase es que esto sea negativo y que esto sea positivo, ¿no es cierto? Ya. Entonces nosotros tenemos formas más efectivas de hacer ese análisis, ¿ya? Y es el siguiente, miren, yo les había mencionado esto, que todo esto de aquí, ¿sí? ¿Qué tal si le pongo un nombre? Le voy a poner el nombre Y, ¿ya? Entonces, si yo le pongo el nombre Y, en pocas estoy diciendo, ¿no es cierto? Que Y es como se va a llamar, o Y es igual a X más 2, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si es que yo uso el plano cartesiano para dibujar este polinomio? Esto de aquí es un polinomio al que le estoy llamando el polinomio Y, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es que yo dibujo el polinomio Y? Entonces, este tipo de ecuaciones son las gráficas de la línea recta, ¿sí? ¿Cómo obtienen las gráficas de la línea recta?
o sea, cuando yo grafique esto me va a salir una línea recta, ¿sí? Entonces, una forma de graficar, de hacer la gráfica de la línea recta es haciendo una tabla, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo, por ejemplo, pongo aquí la X, aquí pongo la Y, ¿sí? Para hacer una tablita, y les voy dando valores a X y veo cuáles son los valores de Y. En el caso de la línea recta, lo único que necesito es tener dos puntos, y esos dos puntos les uno con una línea recta, y ahí está la línea recta que representará gráficamente la información que tiene este polinomio. ¿Cuál polinomio? El polinomio X más 2, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué tal si es que el X es 0? Sí, entonces yo reemplazo aquí el X0. Entonces, ¿cuál es el valor de Y? En ese caso, el valor de Y es 2. ¿Sí? Entonces, voy acá a mi plano cartesiano, ¿no es cierto? Le digo, ¿qué pasa cuando el X es 0? El Y es 2. Entonces, me voy hasta el valor 2 y digo, bueno, este punto de aquí que tiene coordenadas 0 en X y 2 en Y va a formar parte de la línea recta. Eso yo ya podía saber si sé un poco de líneas rectas y sus gráficas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos de esta forma, el número que está solito es siempre el número por el cual va a cortar la línea recta al eje Y, ¿sí? A ese se le llama el intercepto, ¿ya? Ahora, yo sé que es una línea, como el número por el cual está multiplicado la X es un número positivo, eso me indica que la línea que voy a terminar teniendo va a ser una línea así, en vez de una línea que baje así, ¿sí? Es una línea que podemos pensarla como que va de izquierda a derecha y hacia arriba, ¿sí? En vez de ir Y desde... no oye las tareas. ¿Qué? Ah, no. A ver, Villena otra vez se desconectó el teléfono, el audio ya. Entonces, y de aquí lo óptimo sería darle otro valor, ¿no? Otro valor a X y ver cuál es su correspondiente Y, ¿sí? Entonces, digamos que obtengo ese otro valor y me da un punto por acá, ¿no es cierto? Ya, y la cosa es que yo voy a obtener una recta de este estilo, ¿sí? Ya, ahora, yo a esta recta le alargaría, ¿sí? Le alargaría. Y lo que me va a interesar en esta recta, ¿sí? Es cuál es este corte de aquí, ¿sí? Lo que me va a interesar en esta recta, que es la representación gráfica de esta ecuación, es el corte que tiene la recta, le voy a poner azul, ¿sí? A la línea recta, con el eje X. Ese corte me va a interesar. Este corte de aquí se le llama la raíz del polinomio, ¿sí? No se refiere a la raíz cuadrada, sino que así se le llama al corte que tiene la curva, en este caso la línea recta. Curvas a veces se le llaman también a las líneas rectas, ya yo sé que suena contradictorio, ¿ya? Pero a veces se les dice curvas en general a todas las gráficas que en dos dimensiones que podemos hacer, y una de esas gráficas es la línea recta, ¿ya? Entonces, supónganse que dibujan, y al rato que dibujan, les sale este dibujo donde el corte es justo en este número de aquí, ¿sí? El corte en este caso les va a dar en el valor menos 2. Yo sé que les va a dar en ese valor, ya les voy a explicar por qué. Pero una vez que sabemos esto, ya es fácil preguntarnos, respondernos para qué valores de X este polinomio, que a su vez es el polinomio al que les llamo Y, va a ser positivo o negativo, porque gráficamente es obvio. Miren, en esta gráfica, ¿sí? Los valores de X están en el eje X, justo, ¿no es cierto? Y los valores de Y, es decir, de cuánto vale toda esta operación de sumarle a los valores de X el 2, ¿sí? Los valores de Y, este es el Y, ¿no? Sí, están, digamos, nosotros podemos ver si los valores de Y son positivos o negativos ya en esta gráfica. Miren, yo sé que para todos los valores de X que van de menos 2 en adelante, sus correspondientes, o sea, los puntos que conforman la línea recta azul, sí, tienen dos coordenadas, ¿no es cierto? Tienen los valores de X y los valores de Y. Sí, yo puedo saber que todos los valores de los puntos que están de aquí para arriba son positivos, todos los valores de las coordenadas Y que forman parte de esta línea azul, y sé que son positivas. ¿Por qué? Porque están encima de la línea horizontal. Todo lo que está encima de la línea horizontal tiene componentes Y positivas, ¿sí? De hecho, miren, este punto que está aquí tiene la coordenada Y igual a 2. Y esa es una coordenada positiva, ¿sí? El punto de acá, digamos, tendrá un valor X cercano al menos 2, pero un valor Y positivo. ¿Por qué? Porque está encima del cero, está encima del eje horizontal X. Entonces, yo ya sé que, digamos, en esta gráfica azul, que Y, que el signo de Y, ¿no es cierto? Que en pocas es el signo del número que resulte al hacer estas operaciones. En pocas es el signo que va a tener este polinomio lineal. Yo ya sé que va a ser positivo para todos los valores que van de X menos 2 en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque para todas las coordenadas que van desde menos 2 en adelante, para todas las coordenadas X que van de menos 2 en adelante,
la recta les asigna valores de y positivos. Y esos valores de y positivos son los números, que digo, son los signos que van a tener las y las y es de este polinomio. Entonces yo con este simple gráfico ya me puedo dar cuenta que para todos los valores de x, de x igual a menos 2 en adelante, esto ya va a ser positivo. ¿Sí? Y que para todos los valores de menos 2 hacia atrás, los valores de este polinomio van a ser negativos. ¿Sí? Entonces van a ser positivos si x es mayor que menos 2, mayor o igual como menos 2, ¿sí? Y sé que van a ser negativos los valores de y, ¿no es cierto? Y va a ser, este es el y, ¿no es cierto? Entonces el y va a ser positivo, las coordenadas y de la recta van a ser positivas para todos los valores de x que van de menos 2 en adelante, ¿sí? Y todas las coordenadas de x, ¿no es cierto? Estos puntos tienen coordenadas de x. Que cuando yo me fijo de aquí hacia la izquierda, son coordenadas de x que van a ir desde el menos 2 hacia el menos infinito, es decir, valores de x que son menores a menos 2, ¿sí? Y esas coordenadas de x tienen asociados valores de y para poder ubicar los puntos azules, ¿no es cierto? Esos valores de y que tienen asociados van a ser negativos para todos los valores de x que van menores que 2. Entonces el y es positivo para estos valores de x y el y es negativo para estos valores de x, ¿sí? Ya eso es lo que me quiere decir esta gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, para poder deducir esto de esta gráfica, lo que nos sirvió es encontrar este número de aquí menos 2, ¿sí? Que yo les dije que se llama la raíz. Entonces, en efecto, miren, ¿qué pasa si es que ustedes ponen menos 2 en x? ¿Sí? Recuerden, y es todo esto y el y es igual a x más 2. ¿Qué pasa si es que el x toma el valor menos 2? Entonces, si x tomara el valor menos 2, tendría menos 2 más 2, eso, eso me da que el y es 0. Justo este punto de aquí tiene las coordenadas menos 2 y en y tiene la coordenada 0, ¿sí? Ya, entonces, la cosa es esta, ¿no? Que la raíz, por definición, la raíz de un polinomio, es la imagen, o digamos, es la raíz de un polinomio es el valor que va a tomar su variable independiente para que el polinomio se haga cero. Entonces, miren, en este caso, ¿no? Si yo al polinomio le veo como y igual a x menos 2, perdón, x más 2. Esta es la variable independiente. ¿Cuál es el valor que tiene que tomar la variable independiente para que la y se haga 0? Esa va a ser ese valor, que en este caso sabemos que es menos 2. Ese valor es la raíz del polinomio. Entonces, nosotros podemos definir a la raíz de un polinomio como el valor que va a tomar la variable independiente del polinomio para que este polinomio se haga 0, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo hablo del polinomio, me refiero al número que se obtiene al hacer estas operaciones y a ese número lo estoy llamando con la letra y. Entonces estoy buscando el valor de x que hace que la y sea 0. Ese es encontrar la raíz del polinomio. Entonces lo que me doy cuenta es que para los valores de la raíz hacia atrás, en este caso, las raíces, las y son negativas. Y donde las y son todo el resultado de todo este paréntesis. Yo sé que para todos los valores de x mayores que menos 2, es decir, de los valores de x en adelante, de los valores de x mayores que menos 2 en adelante, sus correspondientes y son positivas, eso sé yo, ¿ya? Entonces, esa cosa se resume en una tabla. Digamos, la razón por la que se hace una tabla es porque en el fondo nos queremos evitar el hacer ese gráfico que hice ahorita y la explicación que hice ahorita se la puede sintetizar en una tabla. Entonces, cuando queremos resolver algo de este estilo, si el polinomio es factorable, lo ideal es buscar las raíces de cada uno de los polinomios, ¿sí? Entonces, miren, las raíces de cada uno de los factores. Miren, este es un factor, este es otro factor, ¿no es cierto? Nuestro polinomio cuadrático se descompuso en factores, es decir, se reexpresó este polinomio en factores, de manera que cada uno de estos factores, los factores son miembros de una multiplicación, este es de un miembro y este es del otro miembro, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos factores son polinomios lineales. Entonces, este polinomio cuadrático se descompuso en polinomios lineales, ¿sí? Y a estos polinomios lineales nos vamos a preguntar cuál es la raíz de ese polinomio lineal. Una forma de preguntarse cuál es la raíz y resolverlo matemáticamente es hacer lo siguiente. Tomar el polinomio x más 2 e igualarlo a 0. Y preguntarme cuál es el valor de x que hace que todo esto se haga 0. ¿Cómo me respondo eso? Despejando de aquí el x. Si yo despejo de aquí el x, me da que el x es igual a menos 2. Así encuentro la raíz. Así fue como encontré la raíz cuando le dibujé acá. Así fue como encontré el valor menos 2. ¿Sí? Entonces, el primer paso es este.
¿ya? Factorar, después de factorar, coger cada uno de los factores, igualarlos a cero, si ese es el primer paso, escuchen, factoran, si es que es factorable, después de que factoran, cogen cada uno de los factores, los igualan a cero y despejan la x, ¿ya? Entonces, al hacer ese primer paso, pero en este factor de acá, lo que voy a tener que hacer es coger el x menos 2, ¿no es cierto? Igualarlo a cero, y de aquí despejar el x. Entonces yo tendría que x es igual a 2, así, ¿no es cierto? Ya ese sería el primer paso. Ya, ahora, después de que tengo el primer paso, lo siguiente que tengo que hacer es tomar estos valores de las raíces y ubicarlos en una tabla, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi tabla? Voy a hacerla acá arriba. Mi tabla va a lucir de esta forma. Va a ser una que tenga una recta numérica aquí, donde aquí estaría el menos infinito, aquí estaría el más infinito, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ubicar en esta recta numérica los valores de las raíces que encontré. Sí, en este caso encontré dos raíces. ¿Cuáles eran mis raíces? La primera raíz es el menos 2 y la otra raíz es el 2. Otra vez, las raíces son los valores de x que hacen que este polinomio se haga cero. La forma de encontrar esas raíces es justo viendo para cuáles valores de este polinomio es cero. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar de esta ecuación el valor de x, ¿cierto? Ya, entonces, la una raíz es menos 2, ¿sí? La otra raíz es del 2. Para resumir, lo que tienen que hacer es factorar, si es que es factorable, coger cada uno de los factores, igualarlos a cero, esos resultados ponerlos en una recta numérica. Ya, ese es el truco, ¿ya? Y luego aquí lo que van a poner es cada uno de los polinomios lineales. Entonces aquí voy a poner x más 2, ¿sí? Y aquí voy a poner x menos 2, así, ¿ya? Y aquí abajo voy a poner el producto de x más 2 por x menos 2. Ya. Entonces, miren, esta es la tabla que nos convendría hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí voy a llenar de signos. Estos signos me van a decir cuándo este polinomio es, para qué valores de x este polinomio va a ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, recuerden que en el gráfico que hice, para todos los valores de x menores que menos 2, este polinomio era negativo, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner aquí negativo, ¿sí? Ya, y para todos los valores mayores que menos 2, tengo que poner positivo. ¿Por qué? Porque este polinomio era positivo, recuerden la recta que nos salió, voy a dibujarle aquí. La recta que nos salió, en este caso, era una recta que pasaba por 2 aquí y por menos 2 acá. ¿Sí? En este caso la recta es, no sé si le ven, si no ven avisarán ya, siempre que necesiten que me detengan mi explicación o lo que sea, o que vaya más rápido, más lento. Disculpe, ¿puede explicar eso de la tabla otra vez? ¿Perdón? De los signos de la tabla. Ya explico eso, ya, bacán. Solamente una cosa, iba a decir que miren, si nosotros regresamos al dibujo, si nos damos cuenta que es este dibujo es el dibujo de este polinomio, ¿ya? Y la cosa es que nos damos cuenta que del menos 2 hacia la izquierda, sus coordenadas y son negativas, eso quiere decir que todo esto es negativo, entonces de menos 2 hacia la izquierda, los valores del número que se obtiene sumándole al x del 2, que en pocas, ese número le llamamos y, que son las coordenadas y de este gráfico, sí, esos valores van a ser negativos, entonces por eso pongo el menos. Y del menos 2 en adelante, todas las y son positivas, las coordenadas 10 de estos puntos son positivas, entonces del menos 2 en adelante, las coordenadas 10 son positivas, ¿sí? Eso fue lo que estoy, digamos, escribiendo en la tabla. Ahora, la forma de escribir esta tabla con trucos también es posible, y el truco es el siguiente, ¿sí? Cada vez que ustedes vean que en su polinomio lineal está multiplicado por por un valor positivo, entonces ustedes tienen que empezar a llenar la tabla con signos menos hasta llegar a la raíz de este polinomio. La raíz de este polinomio es el menos 2, no es el 2, ¿sí? El 2 positivo es la raíz del polinomio que está acá, ¿sí? Miren, cuando a este polinomio de aquí le igualamos a 0 y de ahí despejamos, el x dio 2, pero para el polinomio que está aquí, ¿sí? Para el polinomio que está acá, su raíz es del menos 2. Para el polinomio que está acá, su raíz es del 2. Entonces, el truco para saber cómo llenar los signos es el siguiente. Si ustedes tienen un polinomio lineal, ¿sí? Y el coeficiente de la variable es positivo, entonces lo que deben hacer es empezar a llenar su tabla con menos hasta llegar a la raíz de este polinomio, ¿sí? Y después empiezan a llenar con más.
Eso es solo si el coeficiente de su tabla es positivo. El número que está multiplicado, el coeficiente de su polinomio lineal es positivo. Eso quiere decir que si el número que está multiplicado por la x es positivo, entonces ahí empiezan a llenar con menos hasta que llegan a la raíz y de ahí los otros cuadrados de la tabla, las otras cajitas le llenan con más, ¿ya? De manera que si, por ejemplo, hubieran ustedes tenido algo de este estilo, por ejemplo, así, hubieran tenido que empezar llenando ahí con más hasta llegar a la raíz del polinomio y después en adelante ponen el menos, ¿sí? Ya. Esto es siempre y cuando los polinomios que ustedes tengan aquí sean lineales. Para los polinomios cuadráticos hay otra regla, ¿ya? Pero ahí sí vean los videos. Esto es solamente la estructura del por qué hacemos estas cosas, ¿ya? Entonces, miren, el rato que ustedes tienen aquí polinomio lineal, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, ya. ¿Cuál es la raíz de este polinomio? Es el 2 positivo, perdón. Sí, la raíz de este de aquí es este de acá, ¿sí o qué? Ya, entonces, pero lo ubiqué aquí. Entonces voy a seguir el truco que les acabo de decir. Miren, tengo un polinomio lineal donde el coeficiente de la variable de este polinomio lineal es positivo. Entonces la forma de llenar es poner signos menos, ¿sí? Empezar poniendo signos menos hasta que llego a la raíz. Entonces, miren, me pregunto, ¿la raíz de este polinomio es el menos 2? No. La raíz de este polinomio es el valor 2. El valor que hace que esta operación se haga 0 es el valor de x igual a 2. Por eso, este número 2 es la raíz de este polinomio, ¿sí? Ya, entonces, yo tengo que avanzar con menos hasta llegar a la raíz del polinomio. Entonces, miren aquí, en esta caja y me pregunto, ¿será que este número que está aquí es la raíz de este polinomio? La respuesta es sí. Entonces, a partir de que... ya me escuchan ahí. Ah, sí, Sí, profesor. Licen, se cortó y digo, pensé que mi Sí, sí, internet se estaba cortó un mal. rato, perdón. Entonces, solamente decía que aplicando la regla que les dije ya, si ustedes tienen aquí un polinomio lineal que tiene un coeficiente positivo, deberían empezar a llenar la tabla con signos menos hasta que llegan a la raíz de este polinomio y a partir de que llegan a la raíz de ese polinomio cambian y llenan con el signo más. Eso. Entonces, aquí debería ir un más, ¿ya? Ajá. Y finalmente lo que se hace es ley de los signos, menos por menos me da más. ¿Por qué hago esta ley de los signos? Porque este polinomio que es negativo, le multiplico por este polinomio que es negativo. Entonces el producto de los polinomios me va a dar positivo, ¿sí? Ya. Y si yo, ¿por qué me interesa ese producto de polinomios? Porque es el producto de polinomios que yo estoy viendo aquí en mi ecuación. Y lo que me interesa son los resultados que hagan que este producto sean negativos, no cuando este producto es positivo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo un caso en el que este por este me da más por menos me da menos. Aquí tengo más por más me da más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy poniendo aquí en esta tabla? Lo que se pone en esta tabla es cuándo, para qué valores de x, ¿sí? Estos polinomios o estas expresiones son positivas o negativas. Entonces nos damos cuenta que este polinomio de aquí, este producto, perdón, de aquí, es positivo para todos los valores que van desde el menos infinito hasta el menos 2, ¿sí? Nos damos cuenta que desde el menos 2 hasta el 2, este producto es negativo y nos damos cuenta que del 2 en adelante este producto es positivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso. La respuesta aquí, ¿cuál será? Me preguntan cuáles son los valores de X que hacen que este producto sea negativo. Entonces voy a mi tabla, veo cuándo este producto es negativo y veo cuáles son los valores de X que hacen que este producto en efecto sea negativo. Esos valores de X son los valores que van entre el menos 2 y el 2. Otra vez, aquí estoy poniendo estas bolas abiertas sin llenarles o pintarles. ¿Por qué? Porque la desigualdad del ejercicio original no contaba con el igual, ¿sí? Si es que contara con el igual, entonces ahí yo debería estas bolas de aquí pintarlas. ¿Sí me cachan? Si no, no las pinto. Y ahora, ¿cómo expreso la solución? Entonces, la forma de expresar la solución sería la siguiente. Como me preguntan cuándo esta expresión de aquí es negativa, pero esta expresión a su vez es el producto de esto con esto. Entonces, yo sé para qué valores de x toda esta expresión es negativa. Para los valores de x que pertenecen al intervalo que va desde menos 2 hasta 2, sin incluir el menos 2, sin incluir el 2. ¿Dónde hablo de la notación en mis videos? ¿Sí? De cuándo usar esta notación. La notación con los corchetes hacia afuera significa que yo no estoy incluyendo los valores menos 2 y el valor 2.
Y ponerle al menos 2 aquí y al 2 acá significa que estoy identificando un intervalo de los números reales que van desde este número hasta este número. Solo que al poner los corchetes afuera, lo que estoy diciendo es que ese intervalo no incluye el valor menos 2 ni tampoco incluye el valor 2. ¿Sí? Entonces, brevemente en los siguientes 7 minutos les quiero explicar un ejercicio parecido donde asimismo van a tener que factorar, ¿no? Yo ya explico estas cosas en los videos, así que pilas ahí. Entonces, digamos que tienen x al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí tienen 12, ¿no es cierto? Aquí x, y aquí más o menos, sí. Ya, entonces digamos que tienen esto y tienen así, mayor o igual que 0, ¿ya? O mejor aún, digamos que tienen así, mayor o igual que 12. Entonces, si tienen algo de este estilo, miren, la recomendación es, tal como yo hice al inicio cuando resolví el anterior problema, era dejar que uno de los lados de la inecuación esté el 0, ¿sí? Eso es como el primer paso, el paso 0, digamos, ¿sí? Antes de factorar. El paso 0 es que la inecuación tenga el 0 en un lado de este signo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es este de aquí, le voy a pasar al otro lado a restar. ¿Sí? Entonces, si al 12 le paso a este lado a restar, pasa nada más a restar sin cambiar la dirección de la desigualdad. ¿Por qué? Porque estoy pasando un número a sumar o a restar, no a multiplicarlo o a dividirlo. ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo esto de esta forma, ahí sí, ya realicé el paso 0. Entonces, ahí lo que me interesaría es ver si es que yo puedo factorar esto. ¿Sí? Ya. Entonces, la forma de factorar esto es, miren, este es un trinomio de la forma en la que se buscan dos números que multiplicados entre sí dan el del final y restados entre sí dan el del medio. Entonces aquí yo tendría x, pongo más por menos, dos números que multiplicados entre sí, como estos signos son diferentes, entonces tengo que buscar dos que multiplicados entre sí den 12 y restados 4 y 3. Entonces son el 4 y el 3, ¿ya? Y aquí tengo el 0. Entonces a partir de este punto ya pueden hacer ustedes la tabla, ¿ya? Entonces la tabla sería algo de este estilo. Ustedes pueden poner aquí, miren, menos de infinito. Aquí tendrían, digamos, perdón. Me estoy saltando un paso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el paso? Encontrar las raíces para saber cómo hacer la tabla, ¿no? Entonces cogen el un factor, cogen el otro factor y les igualan a 0 y despejan. Entonces x más 4 igualado a 0, de aquí voy a despejar. Y aquí tengo x menos 3, lo igualo a 0 y de aquí voy a despejar. Entonces yo tengo que de aquí la respuesta es de x igual a menos 4 y de aquí yo tengo que la respuesta es de x igual a 3. Entonces el menos 4 y el 3 son los que voy a identificar en mi tablita, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer ahora la tabla. Entonces pongo aquí así el signo de la recta real, ¿no es cierto? Entonces identifico dónde estaría el menos 4, identifico dónde estaría el 3 y aquí lo que voy a hacer es poner en mi tablita los distintos polinomios, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí el menos 4, el 3 lo pongo acá, ¿ya? Y miren, yo podría hacer lo siguiente, puedo poner x más 4 aquí, luego x menos 3 acá, ¿sí? Y acá abajo pusiera x más 4 por x menos 3, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo lleno los signos? Miren, entonces, este x más 4 cumple con ser un polinomio lineal y el coeficiente del x o el número que está multiplicado por el x es positivo. Por eso, lo que empiezo es a llenar con menos. Si es que el coeficiente de x sería negativo, entonces yo empezaría a llenar con máses hasta llegar a la raíz y de ahí llenaría de menos. Pero como el coeficiente es positivo, empiezo a llenar con menos y cuando llego a la raíz de este polinomio cambio a máses, ¿sí? Entonces, miren, lo primero que hago es empezar con menos porque cumple con la regla que acabo de mencionar. Llego hasta la raíz y a partir de la raíz en adelante pongo los máses, ¿sí? Ya, ahora miren este polinomio de acá, ¿cuál es su raíz? Su raíz es del 3, ¿sí? Fíjense, el polinomio x menos 3, la raíz es del 3, entonces tengo que empezar con menos, ¿por qué? Porque este polinomio cumple con tener el coeficiente positivo y ser un polinomio lineal, y llego hasta la raíz, y en la raíz, a partir de la raíz en adelante, lo que hago es llenar con masas. Finalmente, aquí voy a hacer la operación de ley de signos. ¿Cuándo es el aquí? Cuando yo ya voy a comparar la expresión que está aquí, cuando quiero saber el signo de la expresión que está aquí, ¿sí? Entonces la expresión que está aquí es la que está acá y el signo de esta yo sí lo puedo obtener haciendo simplemente ley de los signos. ¿Por qué? Porque yo sé que esta expresión va a ser positiva si es que el 1
factor es negativo y el otro factor es negativo, como en este caso sucede, menos por menos da más. Miren acá, más por menos da menos y más por más da más. Ya, ¿qué tengo aquí? Ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque miren, a mí me piden saber cuándo esto de aquí, que a su vez, lo que me piden es saber cuándo todo esto de aquí es mayor que cero, o positivo en otras palabras. Pero esto de aquí a su vez es esto de acá. Y yo ya sé que esto de acá va a ser positivo para los valores de x que van desde el menos infinito hasta menos 4, junto con los valores de x que van desde 3 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Cómo expreso esa respuesta? Pues la solución simplemente sería ponerla así. Que los valores de x que pertenecen a los números que van, miren, desde el menos infinito hasta el menos 4, incluyendo el 4, ¿sí? Junto con, y este es el signo de unión, estoy usando el signo de unión de los conjuntos porque estos son conjuntos, junto con todos los números que van desde el 3, incluido el 3. ¿Por qué estoy incluyendo el 3 y el 4? Porque aquí está el signo del igual, ¿sí? ¿Ya? Entonces, digamos, ahora voy desde el 3 hasta el infinito, desde el 3 hasta el infinito, y esa es la respuesta. Ya, aquí incluyo el 3 y el 4 porque estoy teniendo la desigualdad del signo del igual. Eso, entonces verán, ya se va a acabar este enlace, así que les voy a mandar el último enlace para seguir explicando cuestiones, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, todo bien, Lisa. Preguntarán nomás, ya les mando el último enlace para seguir con ejercicios, ¿ya? Entonces, ya nos vemos en un rato.